Hola, buenos días. Soy la doctora Viviana de la Vega. Hoy vamos a hablar sobre endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa se define como una infección del endocardio, predominantemente valvular, secundaria a la colonización por vía hematógena de microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, rickettsias, virus, etc. Es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 1,7 a 6 casos cada 100.000 habitantes, con una edad media de 47 a 69 años, pero sin embargo reviste importancia por la elevada morbimortalidad que presenta, a pesar de los avances médicos importantes. Está registrado entre 16 a 32% de mortalidad. En la era preantibiótica era una enfermedad con el 100% de mortalidad. El siguiente avance médico, como la cirugía cardiovascular, redujo su mortalidad a esta actual, pero hace décadas que no se ven mejorías en este tratamiento. En la Argentina hubo 3 registros, EIRA, endocarditis infecciosa en la República Argentina. El último ha sido publicado en la Revista Argentina de Cardiología en el año 2018, donde se observó que la edad media es de 60 años, cada vez más grandes los pacientes a medida que fueron transcurriendo los estudios. Casi el 70% eran hombres, y la mortalidad, si se fijan, en el EIRA 1 era de 23,5%, en el EIRA 2 de 24,3% y en el EIRA 3 de 25,5%. ¿Qué es lo que necesitamos para padecer de esta enfermedad? Bueno, una lesión cardiovascular. Está descrito en la literatura un 70% de antecedentes de lesión cardiovascular, sin embargo, en el último EIRA, menos del 50% de los pacientes tenían este antecedente. Está descrita la valvulopatía reumática, si bien sabemos que en el mundo y también en la Argentina la valvulopatía reumática está francamente en descenso, el prolapso de válvula mitral, las cardiopatías congénitas, las enfermedades valvulares degenerativas, cada vez más frecuentes debido al envejecimiento de nuestra población, y la presencia de prótesis valvulares, que también son cada vez más frecuentes debido al uso de la cirugía cardiovascular. También podemos encontrar condiciones asociadas, como puede ser el uso de drogas endovenosas, la diabetes, el pobre estado bucal, ya que hoy se sabe que muchas endocarditis no necesitan procedimientos específicos previos, sino que simplemente con masticar o con el cepillado de dientes, si hay un pobre estado bucal, pueden generar bacteriemias muy frecuentemente, y la insuficiencia renal crónica. Los eventos predisponentes se referirán a todos aquellos que pueden generar bacteriemias, como los procedimientos dentales, genitourinarios, infecciones a distancia, el uso de catéteres, la hemodiálisis o procedimientos quirúrgicos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo es la fisiopatología de la endocarditis? Tenemos que tener una lesión endotelial, ya sea hemodinámica o traumática, producida por la condición predisponente de la cardiopatía. Eso genera una exposición de las proteínas del endotelio, del endocardio, y lleva a la formación de inmunocomplejos y depósitos de fibrina, transformando una vegetación o una endocarditis trombótica no bacteriana. Junto a ello, tenemos maniobras o traumatismos en piel o en mucosa, que lo que producen son bacteriemias transitorias. Esas bacterias se adhieren y se colonizan a la vegetación que ya teníamos previamente formada, y eso se transforma en una vegetación séptica. La vegetación séptica explica todo el cuadro clínico de la endocarditis infecciosa, ya que inicialmente produce una reacción local destructiva a nivel de la válvula afectada, ya sea mitral o aórtica o de cavidades derechas. Esa reacción local destructiva puede producir, por ejemplo, una insuficiencia valvular, tan importante como para llevar al paciente a la insuficiencia cardíaca. Pero a su vez se producen problemas por complejos inmunes, como puede ser la glomerulonefritis. También, ya que la infección está alojada en el corazón, hay diseminación hematógena a todo el organismo, con abscesos, infartos cerebrales o en otros órganos.
Y también se produce la embolización, que será a los pulmones y la endocarditis infecciosa en cavidades derechas o al sistémico si es izquierdo. Entonces podré tener infartos pulmonares o embolias periféricas. Hay variadas clasificaciones de la endocarditis. Les voy a dar esta última que está en la Revista Argentina de Cardiología, en el consenso del 2016 sobre endocarditis, que las clasifica según su ubicación en endocarditis infecciosa sobre válvula nativa izquierda, quiere decir el paciente tiene su propia válvula. Esta se clasifica a su vez en aguda cuando los síntomas aparecen dentro del primer mes, subaguda cuando el diagnóstico se realiza con síntomas que aparecieron entre el mes y los 6 meses, o crónica cuando estos síntomas llevan más de 6 meses. Según su ubicación, también la endocarditis puede ser sobre válvula protésica y podemos tener temprana cuando la cirugía ocurrió hace menos de un año o tardía cuando esta cirugía ocurrió hace más de un año. Tenemos la endocarditis derecha y la endocarditis relacionada con dispositivos, marcapasos y cardiodefibriladores. También podemos clasificar a la endocarditis según su modo de adquisición. Tenemos endocarditis asociadas a la asistencia sanitaria. En este estudio, en el EIRA y en muchos otros registros, se está observando un aumento muy importante de la endocarditis infecciosa asociada a los cuidados hospitalarios que proveemos a los pacientes, al colocarles catéteres, al dializarlos. Entonces son infecciones asociadas al cuidado hospitalario, que deberían ser prevenidas. Tenemos que tratar de lograr que la medicina sea más segura. Puede ser una endocarditis adquirida en la comunidad, puede ser una endocarditis en adicto a drogas endovenosas. Y también se puede clasificar según sus resultados microbiológicos en endocarditis con hemocultivos positivos, que son el 90% de los casos, y tenemos estreptococos, estafilococos, enterococos dentro de los gérmenes más comunes que producen la endocarditis, y la endocarditis con hemocultivos negativos, que reviste alrededor del 10% de los casos y que tiene diferentes causas. De ellas, la más común es la administración previa de antibióticos. El paciente consulta por fiebre y lamentablemente no falta o que tome por automedicación o porque alguien le indique que tome amoxicilina o algún otro antibiótico común, y esa es la principal causa de que cuando al paciente le hacemos cultivos le da negativo. También en los pacientes con insuficiencia renal pueden tener hemocultivos negativos. Aquellos que tienen endocarditis por gérmenes fastidiosos, que tienen crecimiento lento y no se ha dejado el suficiente tiempo el cultivo como para que se desarrollen. La endocarditis derecha muchas veces genera hemocultivos negativos, si son micóticas o por clamidias, y también pueden ser fallas de laboratorio al descartar de manera precoz los hemocultivos. Respecto a los gérmenes, quería comentarles que hay un gran cambio epidemiológico. Yo antes, cuando daba esta clase, hablaba de que la endocarditis nativa, el principal germen era el Streptococcus viridans, y que dependía de las causas cuál germen era más frecuente. Lo que se ha estado viendo en la Argentina y en el mundo es que claramente el Staphylococcus, y dentro de los estafilococos el Staphylococcus aureus, ha aumentado de manera muy importante y es el primer germen causal de endocarditis infecciosa. Probablemente también relacionado a esto que les comentaba de las endocarditis asociadas a los cuidados nosocomiales. En segundo lugar se posiciona los estreptococos, dentro de los cuales el grupo de los Streptococcus viridans sigue siendo el más frecuente. Y en tercer lugar, el enterococo, con casi un 13% de prevalencia en este último registro de la Argentina. También existen los organismos del grupo ASEC, que son organismos fastidiosos, otros gram negativos, puede ser polimicrobiana o puede ser también micótica. Pero recuerden, los 3 gérmenes más comunes en la Argentina y en líneas generales en el mundo son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, sobre todo viridans, también el bovis, y el enterococo.
Con esto les quería mostrar la comparación entre los registros de EIRA1 y EIRA2. Tenían un 26% y un 30% de estafilococo y ahora tenemos un 46%. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que es interesante desde el punto de vista clínico, es una enfermedad que les diría es integradora, tremendamente clínica, con múltiples manifestaciones en distintos órganos. La fiebre es el signo más común, está registrado casi hasta en el 90% de los casos. Puede dar un síndrome febril prolongado, está dentro de las causas a descartar de fiebre de origen desconocido o prolongado. Da escalofríos, los escalofríos en líneas generales señalan la bacteriemia. Y en las endocarditis de forma de presentación subaguda podemos encontrar un inicio más insidioso con pacientes con anorexia, pérdida de peso y sudoración nocturna. Es común encontrar signos periféricos, petequias en las mucosas y en las conjuntivas, hemorragias en astilla por debajo de las uñas, los nódulos de Osler, que son nódulos subcutáneos dolorosos, las lesiones de Janeway, que son manchas que se encuentran en las palmas y en la planta, que son indoloras. También los pacientes pueden tener esplenomegalia. Acá les traigo algunas imágenes de petequias subconjuntivas, hemorragias en astillas, lesiones embólicas. Fíjense cómo siempre que tenemos un paciente con endocarditis le revisamos mucho las extremidades para ver que no aparezcan estas manchas sugestivas con embolias periféricas. Las lesiones de Janeway en las palmas de las manos. También habrá, por supuesto, manifestaciones a nivel cardíaco. El soplo puede aparecer en el 85% de los casos, a veces un soplo nuevo, a veces cambios en soplos si ya lo conocíamos el paciente. El paciente puede referir disnea y puede presentarse como un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada debido a la insuficiencia valvular que produce la destrucción valvular de la vegetación. También puede referir dolor precordial por pericarditis, arritmias de todo tipo y trastornos de conducción. Cuando estos aparecen como el bloqueo AB, yo ya tengo que sospechar que puede ser una complicación como un absceso del anillo aórtico. También hay manifestaciones a nivel oftalmológico, las manchas de Roth son hemorragias retinianas que se pueden observar en un fondo de ojo. En los pulmones lo que puedo encontrar es edema de pulmón, si fuera por ejemplo una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, sobre todo cuando son agudas, que son mal toleradas. Puede haber distrés respiratorio secundario a la sepsis y puede haber infiltrados pulmonares por embolia pulmonar en el caso de que se trate de una endocarditis de cavidades derechas. Los síntomas y signos neurológicos también pueden ser frecuentes y se deben por embolias cerebrales, puede haber abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, encefalopatía tóxica, meningitis. Y renales, que son bastante frecuentes, como la glomerulonefritis o una embolia renal que va a dar hipertensión y hematuria. Se hace muy difícil llegar al diagnóstico. Los hemocultivos deben ser tomados 3 en distintos momentos, separados por distintos tiempos, en realidad dependiendo de la urgencia que yo tenga para iniciar el tratamiento. Y el otro gran de los métodos complementarios es el ecocardiograma. Puedo hacer un ecocardiograma transtorácico o puedo hacer un ecocardiograma transesofágico. Si sospecho de endocarditis infecciosa porque tengo un paciente con síndrome febril, porque tiene antecedentes, porque le escucho un soplo, porque veo embolias, le voy a hacer un eco transtorácico. Si es de baja sospecha, empiezo por el transtorácico. Si es negativo y sigue siendo de baja sospecha, le buscaré otro foco u otra causa para su síndrome febril. Ahora, si tiene más sospecha y es negativo, le haré un eco transesofágico. Si ya con el eco transtorácico es positivo, le puedo hacer directamente el tratamiento antibiótico.
si bien muchas guías indican que debería hacerse un ecotransesofágico para descartar complicaciones. Y en pacientes con la sospecha clínica muy alta o si tienen dificultades técnicas para el transtorácico, directamente se puede hacer un ecotransesofágico. Si es positivo, hago el diagnóstico. Si es negativo, busco otra causa, pero si persiste la sospecha, tendré que repetir a los 7 a 10 días un nuevo ecotransesofágico. Acá tenemos unas imágenes fijas donde se ve, esto es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, esta sería la válvula mitral, y las flechas les van señalando unas masas móviles, generalmente están del lado donde se produce más flujo turbulento, como sería en el lado auricular, en las aurículas ventriculares, de una endocarditis mitral. Y acá, si se fijan, este es otro corte del ecocardiograma, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, la aorta, y se ve esta imagen en la válvula aórtica, que es una imagen pediculada, bueno, si tuviera movimiento móvil, y acá se ve otra imagen, o sea que este paciente parece tener una endocarditis mitral y aórtica. Bueno, y con estos métodos complementarios yo llegaré al diagnóstico utilizando algo que se denomina criterios de Duke. Los criterios de Duke tienen criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, por supuesto, si encuentro endocarditis en un paciente que opero o desgraciadamente en la autopsia, y los hallazgos microbiológicos. Si encuentro microorganismos típicos aislados en 2 hemocultivos separados, o microorganismos probables en hemocultivos persistentemente positivos, o un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii. Y también tendré hallazgos ecocardiográficos, una masa ecodensa móvil, un absceso perianular o dehiscencias en una prótesis valvular. Estos son los criterios mayores de Duke. Los criterios menores, que el paciente tenga factores predisponentes como anormalidades cardíacas o que use drogas endovenosas, fiebre de más de 38 grados, fenómenos embólicos, fenómenos inmunológicos, hallazgos microbiológicos, que sea una bacteriemia o una fungemia intermitente que no cumpla o no reúna los criterios mayores. Diré que un paciente tiene endocarditis definitiva cuando tenga criterios patológicos, es decir, tengo el microorganismo demostrado en el cultivo de la vegetación, en una embolia o un absceso, y confirmo la lesión patológica por histología, pero para eso yo ya tengo que haberle sacado la válvula al paciente. Y con criterios clínicos, si tengo 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o los 5 menores. Con eso yo ya puedo decir que mi paciente tiene endocarditis infecciosa. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay algunas generalidades respecto al tratamiento. En líneas generales, un paciente que debe ser hospitalizado, es una enfermedad grave. Voy a iniciar tratamiento después de la toma de hemocultivos. Y acá también quiero hacer una salvedad. No todos los pacientes necesitan que yo inicie el tratamiento antibiótico el primer día. Hay pacientes que sí tienen una emergencia infectológica porque están sépticos, están graves, pero puedo esperar, en muchas de las circunstancias, o por lo menos en la mayoría de los pacientes, podría esperar al resultado de los hemocultivos para hacer un tratamiento correcto. La terapia antibiótica inicial empírica va a ser según el tipo de paciente y, como digo, si es que realmente apura el paciente y quema el paciente como para empezar inmediatamente el antibiótico, siempre se deben utilizar antibióticos bactericidas y combinados por la dificultad de llegar a esa vegetación donde a veces la llegada del antibiótico es difícil. Por vía de administración parenteral, endovenosa preferentemente o también intramuscular, y es un tratamiento de una duración muy prolongada, 4 a 6 semanas, también depende un poco del germen y de la sensibilidad del germen. Respecto al tratamiento, todo lo que van a ver a partir de ahora es el tratamiento basado en el consenso
de endocarditis infecciosa que salió publicado en la revista Argentina de Cardiología en octubre del 2016. Viendo que el tratamiento tiene que ver con el germen que ha sido encontrado en los hemocultivos. Germen y sensibilidad. Todos estos gérmenes debería hacérseles la SIM, que es la concentración inhibitoria mínima, para saber qué tan sensibles son a los antibióticos. Y entonces tenemos que para el Streptococcus viridans y bovis, que son altamente sensibles a la penicilina, o sea que tienen una muy buena SIM, el tratamiento será de penicilina G, ampicilina o ceftriaxona. Aquí tienen las dosis de todos los antibióticos, son dosis elevadas, generalmente repetidas en varias dosis por día, con una duración de 4 semanas. Como comentario, este sería el tratamiento de elección en ancianos y sobre todo en pacientes que tienen trastornos renales porque estoy usando drogas no nefrotóxicas. Un tratamiento alternativo a ese podría ser utilizar penicilina G o ampicilina o ceftriaxona, agregándole a esto gentamicina por 2 semanas. O sea, un tratamiento más corto, pero más intensificado por la gentamicina. En esto solo lo podría hacer en pacientes jóvenes que no tengan alterada la función renal. Y la gentamicina podría también ser utilizada en vez de eso, streptomicina. Se puede utilizar vancomicina, pero solo estaría recomendando en pacientes que tienen alergia a la penicilina. Es una droga compleja la vancomicina y requiere la monitorización de los rangos terapéuticos. Sería un tratamiento por 4 semanas. Y otro, pero que no está tan evidenciado, ceftriaxona con amoxicilina. Por supuesto que no pretendo que se aprendan todo esto. Piensen básicamente que va a ser un beta-lactámico como penicilina, ampicilina o ceftriaxona más gentamicina en la mayoría de los pacientes durante 2 a 4 semanas. Si ese Streptococcus tiene una sensibilidad intermedia, le voy a tener que agregar sí o sí la gentamicina, a la penicilina, a la ampicilina o a la ceftriaxona. Voy a hacer el beta-lactámico por 4 semanas con 2 semanas más de gentamicina. O bien en este caso puedo hacer vancomicina durante 4 semanas. Y si el estreptococo es resistente a la penicilina, usaré penicilina más gentamicina durante 4 a 6 semanas. O sea, prolongo el tratamiento de ambas drogas. Si tengo un paciente que tiene una endocarditis infecciosa de válvula nativa y lo que tiene es un estafilococo sensible a meticilina o oxacilina, voy a utilizar cefalotina o cefasolina durante 4 a 6 semanas. Piensen que el estafilococo es un germen muy dañino, muy peligroso. También se está utilizando para este paciente, se puede utilizar la daptomicina. La daptomicina es un antibiótico de un grupo nuevo de antibacterianos, es bactericida y tiene muy buena llegada y muy puntualmente se enfoca a los pacientes con estafilococos, infecciones por estafilococo. Y a esto se le puede agregar durante 3 a 5 días la gentamicina, pero es opcional. Si en cambio tengo una endocarditis infecciosa de válvula nativa, pero el estafilococo es resistente, ahí ya tendré que optar por vancomicina, 4 a 6 semanas, o por daptomicina, también entre 4 a 6 semanas. Se puede utilizar de manera opcional la rifampicina, asociada, por supuesto, a esta droga. Si en cambio la válvula es protésica y el estafilococo es sensible, haré una asociación de 3 drogas, cefalotina más gentamicina más rifampicina, o bien haré daptomicina en forma prolongada, 6 semanas. En líneas generales, igualmente los pacientes con endocarditis de válvula protésica es muy probable que tengan indicación quirúrgica por su endocarditis. Si esa válvula protésica está infectada por un estafilococo resistente a la meticilina, usaremos vancomicina con gentamicina y rifampicina. Fíjense, banco por más de 6 semanas.
la genta por 2 y la rifampicina por más de 6 semanas. O bien podría optar por la daptomicina 6 semanas, asociado o no a genta y rifampicina, eso es un poco más discutible. Ahora bien, si yo tuviera que empezar un tratamiento, ustedes saben que los hemocultivos van a demorar por lo menos 48, 72 horas y hasta que tenga bien el antibiograma, la SIM, van a pasar unos días y yo necesito empezar mi tratamiento antibiótico empírico, siempre aclarando después de haber tomado las muestras de hemocultivos. Tendré que hacer un juego de pensamiento y decir, bueno, a ver, mi paciente tiene endocarditis protésica o nativa. ¿Viene de la comunidad o estuvo asociado a cuidados médicos? Y siempre voy a dejar este tratamiento antibiótico empírico para 2 situaciones. Para la emergencia infectológica que hemos dicho, si el paciente está séptico, está mal, está grave por su proceso infeccioso, está con embolias, entonces no quiero demorar el tratamiento, o bien a veces voy a tener que hacer un tratamiento empírico en los pacientes donde los hemocultivos me den negativos. Bueno, y con todo este esquema de pensar si la válvula es nativa, si es protésica, si el paciente viene de la calle o no, decidiré, pensando en los gérmenes más frecuentes, si pueden ser estreptococo y enterococo, o si tengo que pensar en el estafilococo. Si pienso sobre todo en estreptococo y enterococo, y le daré ampicilbactam, por ejemplo, más gentamicina, durante 4 o 6 semanas. Fíjense que el nivel de evidencia es mucho más bajo porque estamos hablando de un tratamiento empírico, siempre en válvula nativa. Ahora, si mi paciente tiene riesgo de pensar que puede ser un estáfilo, ya sea porque el cuadro clínico es muy severo o porque el paciente dializa o porque ha estado en situación de cuidados hospitalarios, tendré que pensar en cubrir el estafilococo y le pondré vancomicina o daptomicina más gentamicina. Si mi paciente tiene una válvula protésica y estoy pensando en endocarditis temprana, tendré que darle vancomicina o daptomicina, más genta, más rifampicina. Y si ya la endocarditis es protésica tardía, va a tener un esquema igual que la válvula nativa. Yo sé que es un lío de antibióticos, pero hay que tratar de ir pensando según los gérmenes y las posibilidades que tiene mi paciente, cuál es el antibiótico más correcto. Muchos de los pacientes van a terminar requiriendo tratamiento quirúrgico por su endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca y que yo le ponga diuréticos y haga todo el tratamiento y no tenga respuesta al tratamiento médico y que esta insuficiencia cardíaca se deba a una disfunción valvular. A veces la vegetación produce una destrucción valvular tan grande que produce insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica, y esto genera en el paciente edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca refractaria, y el paciente debe ir a cirugía aunque esté cursando su proceso de endocarditis aguda. La endocarditis infecciosa protésica precoz también es una indicación quirúrgica. Que mi paciente tenga una infección persistente, es decir, yo tengo diagnosticada la endocarditis, tengo diagnosticado el germen, sé que le estoy haciendo un tratamiento antibiótico correcto, guiado por el germen y guiado por la sensibilidad del antibiograma, pero mi paciente persiste con fiebre y le repito los hemocultivos a la semana y tiene bacteriemias persistentes. Eso quiere decir que no estoy bien con el tratamiento antibiótico, probablemente pueda cambiar de antibiótico, pero en líneas generales es una indicación para pensar que mi paciente necesita operarse. La presencia de un absceso perivalvular, que a veces es una causa para que la infección sea persistente, le hago un eco transesofágico a mi paciente que tenía una endocarditis con una vegetación en la válvula aórtica y me encuentro en el eco transesofágico que tiene un absceso. Ahí ya la llegada del antibiótico o pensar que eso se va a curar solo con antibióticos no es posible y el paciente debe ir a cirugía cardíaca. La endocarditis fúngica también es indicación y la endocarditis asociada a marcapasos, al cable de marcapasos o de cardiodefibrilador también, ya que requiere la extracción de este dispositivo.
Bueno, y un punto importante también en la endocarditis, y que es algo que realmente ha cambiado mucho, es la profilaxis. Hasta hace unos años decíamos que todo paciente que tuviera una enfermedad valvular como una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral reumática, y se iba a hacer cualquier procedimiento odontológico, genitourinario, debía hacer profilaxis antibiótica. Esto ha cambiado, y ha cambiado porque justamente se ha visto que muchos pacientes con endocarditis no tienen antecedentes de ningún procedimiento peligroso, porque también se ha visto que el cepillado y el masticado de alimentos genera bacteriemias con mucha mayor frecuencia que un procedimiento médico, y también por el hecho de que el mal uso de los tratamientos antibióticos genera resistencias bacterianas. Entonces han cambiado un poco, bastante, las indicaciones de profilaxis en esta enfermedad. Y entonces yo tendré que ver qué categoría de riesgo tiene mi paciente y qué tipo de procedimiento le vamos a efectuar para ver si realmente necesita profilaxis. Las condiciones hoy en las que debe indicarse profilaxis son, sin discusión, los pacientes de alto riesgo que tienen reemplazo valvular protésico o material protésico utilizado para reparación de válvula cardíaca, que ya han tenido una endocarditis infecciosa previa, o pacientes con patologías cardíacas congénitas, una patología cardíaca congénita cianótica no reparada o reparada pero con defectos subyacentes que han quedado con shunts o conductos paliativos, la cardiopatía congénita reparada completamente pero que tenga prótesis hasta luego de 6 meses de su realización, y toda aquella condición en la cual persista un defecto residual en el sitio de colocación de material protésico o dispositivo. Esos serían hoy el único grupo de pacientes a los cuales debería indicarse profilaxis. ¿Y en qué procedimientos? Y hoy se dice que solo los procedimientos odontógenos que generen manipulación de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral, se tendrá que dar amoxicilina o ampicilina 2 gramos, la amoxicilina es vía oral, la ampicilina es endovenosa, una única dosis entre 30 a 60 minutos antes. Y esto es muy importante también, solo una dosis es lo que está indicado. Si el paciente fuera alérgico, clindamicina 600 miligramos vía oral 30 a 60 minutos antes. Si el paciente va a ser sometido a una amigdalectomía o a una adenoidectomía, que esto es más frecuente en la población infantil, también le daré amoxicilina o ampicilina 2 gramos, una única dosis. O sea, el antibiótico es el mismo, pero estos serían los únicos procedimientos que hoy están aceptados en los distintos consensos de que deben llevar profilaxis antibiótica. La profilaxis debe realizarse en una sola dosis. ¿Por qué lo aclaro? Porque quizás en otros lugares lean que se hacía la profilaxis media hora, 1 hora antes y 6 horas después. Eso ya no se hace. Queda circunscripta, como hemos dicho, a extracciones dentales o procedimientos periodontales. No se hacen las broncoscopías, salvo que haya biopsia o incisión de la mucosa, pero con un nivel de evidencia más bajo, y ya no se recomienda profilaxis en intervenciones gastrointestinales o genitourinarias, salvo que el paciente sea portador de una infección y yo aparte le haga un procedimiento, ahí corro mucho riesgo de generar bacterias. Bueno, y les presento este caso clínico, que es un caso que hemos atendido en el hospital y que ha entrado en este grupo de pacientes que incluimos en el EIRA 3. El paciente es un varón de 52 años que es diabético, de tipo 2 desde hace 16 años, que tenía una nefropatía diabética en estadio 5 con una insuficiencia renal crónica terminal, que 2 meses atrás inicia hemodiálisis con un catéter doble lumen por criterio de diálisis de urgencia. Él tiene como antecedente problemas cardíacos que alguna vez le han dicho que tenía un soplo, pero no sabía definir. Venía con disnea, clase 1 desde hace 6 meses, pero nunca tenía ningún tratamiento para su cardiopatía.
Hace un mes esa disnea empieza a progresar a clase funcional 3, se le suma eso a astenia, adinamia, hacía escalofríos durante las diálisis y tenía registros febriles aislados desde hacía 2 semanas, con registros con termómetro de 38 grados. El examen físico tiene un soplo sistodiastólico aórtico, sin signos de insuficiencia cardíaca descompensada, con el pulso tibial posterior y perio del miembro inferior izquierdo ausente, con el pie pálido y frío. Como métodos complementarios de laboratorio, el paciente tenía un hematocrito de 30, una hemoglobina de 9,7 gramos por ciento, normocítica normocrómica, la típica anemia de las enfermedades crónicas, pero bueno, también podría ser por su propia insuficiencia renal. Tenía 50.000 plaquetas, muy bajas, 12.300 glóbulos blancos, con 82% de neutrófilos. Una glucemia de 112 miligramos por decilitro, una urea de 83 con una creatina de 4,1 miligramos por decilitro, sodio de 138 y potasio de 4,1. Se le toman hemocultivos, pero yo ya podría tener una sospecha de qué germen se trata por el antecedente. Le hacemos un ecocardiograma y en este ecocardiograma observamos la válvula aórtica, una imagen móvil, pediculada, sugestiva de una vegetación. Van a observarla acá, está la válvula aórtica y eso que se mueve y le genera aparte una importante insuficiencia aórtica. Tiene una insuficiencia aórtica severa. En conclusión, ¿cuál creemos que puede ser el diagnóstico de este paciente? Y bueno, es un paciente que tiene un síndrome febril de más de 14 días, de un inicio medio insidioso, con astenia, refiere disnea, tiene en el pie un pulso que no se palpa y tiene el pie frío. Yo podría pensar ahí que el paciente ha tenido una embolia distal. Tiene un eco transesofágico que me muestra una vegetación. Entonces parece tener una endocarditis infecciosa, tiene al menos un criterio mayor que es el ecocardiograma y tiene criterios menores como la fiebre y los fenómenos embólicos, todo el laboratorio sugestivo de una endocarditis infecciosa sobre válvula nativa, aguda o subaguda, cuya etiología, cuando llegan los resultados de los hemocultivos, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es lo que podíamos sospechar ya que es una endocarditis asociada a los cuidados de salud. En conclusión, y para terminar con esta clase, podemos decir que la endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente pero de alta morbimortalidad, de difícil diagnóstico por su variabilidad clínica, actualmente muy asociada a los cuidados nosocomiales, lo cual sería prevenible. Se debe sospechar en pacientes febriles que tengan, por ejemplo, un síndrome febril prolongado y que tengan factores predisponentes para endocarditis. Y es importante realizar la profilaxis, pero teniendo en cuenta que solo esta debe hacerse en los pacientes de alto riesgo. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.